Tenemos a una conferencista de Chile, voy a presentarla. Ella es la doctora Carmen Gloria Burgos Videla de la Universidad de Atacama de Chile. Bienvenida, doctora Carmen, a este Congreso Internacional de Innovación y Educación para el Desarrollo. Un placer tenerla en estos espacios y adelante, por favor. Muchas gracias, Marisol. Me gustaría comentarles que esta presentación la he titulado Globalización, Imaginarios y Creatividad, Retos de la Educación Superior, en relación porque es importante tomar en consideración estos tres elementos nodales para que nosotros podamos comprender o situarnos en cómo se está comprendiendo la internacionalización, que es el tema que interesa, para poder generarla, digamos, desde los procesos, desde las acciones dentro de las universidades. Ya la globalización, entonces, como les comentaba, nosotros hicimos una investigación con profesores, con más de 270 profesores de 2 universidades estatales en Chile, donde se aplicó un cuestionario y se trató de rescatar o de poder identificar qué se estaba entendiendo por universidad o qué significantes estaban en los imaginarios para ellos, para poder entender qué elementos nodales estaban en el significado de universidad hoy en día, en el siglo donde estamos parados, en la complejidad que estamos viviendo con toda esta pandemia y con todo lo que se está, digamos, aconteciendo. Hablo de los imaginarios porque es importante entender que las creencias, lo que está en los imaginarios colectivos, es lo que se va demostrando o representando en el accionar cotidiano, en el ejercicio docente, en la academia, en la universidad. En ese entendido, esta investigación que yo les comento, ¿cierto?, sacó de resultado 3 categorías relevantes que son las que vamos a considerar para poder llegar o arribar a esto de la internacionalización, que es lo que queremos en este congreso, digamos, poder conversar o poder discutir. Entonces se generó una categoría que era crisis generativa, la otra producción creativa y la otra conocimiento interdisciplinar. Crisis generativa se conformó como alrededor de varios ítems, ¿cierto? Y tiene que ver con el conflicto y la tensión en las estructuras del sistema educativo. Es decir, que la mayoría de la muestra de los profesores que participaron de la investigación consideraron que a nivel universidad, a nivel estructural, existe una crisis, pero es una crisis, no una crisis en el entendimiento negativo, sino que una crisis que es generativa, o sea, que posibilita o da la oportunidad para poder generar algunos cambios. Producción creativa, el segundo componente, recoge la información, por un lado, de aspectos vinculados a las adecuaciones curriculares, estas que hemos estado conversando, a la productividad, a la visión desarrollista y globalizante, que desestima lo original y por tanto va como un poco en detrimento de las acciones creativas que se puedan generar dentro de la estructura universidad o dentro del aula o en un currículo. Entonces, producción creativa quiere decir como que los profesores que se entrevistaron o que se habló con ellos consideran que existe una producción creativa, pero esta producción creativa es como está en una estructura tan cerrada que de pronto cuesta que salga, digamos, en este sentido de la internacionalización. Cuesta que se abra, ¿ya? Que se genere incluso dentro de las redes interuniversidad. Y el tercer componente se llamó conocimiento interdisciplinar porque ellos consideraban que los objetos de estudio, el contexto social, el contextual, se muestran como punto de lanza para las investigaciones. O sea, es decir, que ellos consideraron que el conocimiento interdisciplinar está también en un momento de crisis estructural que debiese ya estar atravesado por nuevos, digamos, métodos, procedimientos o nuevas visiones de ver los objetos de estudio. Y en ese entendido, con estos 3 elementos, vamos a arribar entonces, ahora sí pase la siguiente, a lo que es la internacionalización,
que es lo que nos convoca en este momento. En esta presentación vamos a entender internacionalización como un proceso, ¿ya? Porque se correspondería entonces a un conjunto de acciones y actividades de cooperación que se orientan con un objetivo de generar condiciones para la interacción, y ahí ya estamos hablando de un capital social, cultural, entre organizaciones y personas provenientes de diferentes marcos culturales. ¿Por qué hice todo este contexto de la investigación que realizamos como piloto para poder arribar a lo que es la internacionalización? Porque la internacionalización puede ser conceptualizada de distintas vertientes, de distintos, digamos, posicionamientos epistemológicos. Sin embargo, si lo pensamos, cómo se está dando en su devenir actual, cómo se está generando la internacionalización, muchas veces no está considerando las creencias o los imaginarios de los docentes respecto de lo que quieren de universidad o cómo significan universidad. Y en ese entendido hay un cruce ahí, hay una tensión entre lo que se está determinando desde las políticas gubernamentales o lo que se está estableciendo como internacionalización o como en los proyectos de desarrollo institucional o como se quiera llamar en un mapa de seguimiento, en un mapa a seguir para poder provocar la internacionalización con los actores sociales y los sujetos curriculares que habitamos la universidad. Si no logramos entonces una comprensión, una conceptualización o un entendimiento ya en los significantes, en las creencias, en el imaginario de que hacia dónde me lleva la internacionalización o de qué estamos hablando cuando hablamos de internacionalización, difícilmente las acciones que se están proponiendo a nivel estructural en la universidad van a llegar a producir lo que, o esperar, o van a llegar a darnos lo que realmente estamos esperando. Lo que provocaría entonces la internacionalización sería una interacción social o capital cultural social dentro de la universidad y fuera de la universidad, ¿cierto? Se provocarían entonces algunas acciones de difusión de la investigación, difusión de la docencia y un incremento de la extensión dentro de la universidad. La integración interdisciplinar, como les decía, que aparece en el discurso de los docentes, también aparece en los informes o en los requerimientos de la OCDE o de la ONU respecto de lo que es la internacionalización. O sea, la integración de las disciplinas hoy en día es relevante para lograr procesos de internacionalización, de movilidad, etc. Ahora, cuando hablamos de capital social y cultural, que es un elemento clave para enfocarnos o fijarnos en los elementos nodales de la internacionalización, tenemos que pensarlo como una oportunidad para poder generar nuevos procesos de creación de conocimiento a través de la interdisciplina, como por ejemplo, yo puse ese dibujito porque es atingente a la región donde yo estoy, en la macrozona norte de la Universidad de Atacama, en el desierto de Atacama, donde existe mucha materia, o sea, donde existe mucha posibilidad de generar innovaciones tecnológicas respecto al medio ambiente, respecto de la crisis que se está viviendo a nivel global. Entonces, en ese entendido, la internacionalización y el poder tener contacto cultural con otras personas, con otros académicos a través de distintos medios, ya sea de transmedia, ya sea a través de proyectos internacionales, de acuerdos, de convenios, va a provocar que el ejercicio de la creación o la innovación o el emprendimiento aumente a niveles mayormente, digamos, ¿ya? El proceso de internacionalización, entonces, tiene en sí mismo un elemento relevante que no se puede dejar de lado cuando hablamos de internacionalización, que sería lo que he venido mencionando de la cooperación internacional para la investigación, innovación, desarrollo y educación. Esos 4 pilares son los que fundamentan un proceso de internacionalización en las universidades, por lo menos donde me encuentro yo acá en Chile, junto a la movilidad de estudiantes hacia allá y hacia acá. O sea, las relaciones, digamos, los elementos que nos relacionan serían los indicadores que podrían generar quizás procesos de generación de nuevos conocimientos, etc.
Ahora nos preguntamos por qué la internacionalización, ¿para qué la cooperación internacional? La cooperación internacional universitaria, entonces, es una estrategia que ha sido usada hace bastante tiempo y tiene estos tres elementos importantes, que sería la negociación y la capacitación de estudiantes y la movilidad de estos estudiantes, como lo mencioné y como lo vienen mencionando ya nuestros colegas en las presentaciones anteriores o en las que hemos visto hasta ahora. ¿Ya? Por eso es importante la cooperación internacional, porque digamos que pudiese ser como uno de los ejes centrales de la internacionalización en los procesos educativos. En el siguiente gráfico podemos ver que lo que quiero mostrar aquí es que respecto de la movilidad, aquí vemos, por ejemplo, un porcentaje de estudiantes de educación superior que se ha desplazado a otro país en la región de América Latina y el Caribe entre el 2012 y el 2017. Este es un informe del 2019. Y lo que vemos es que ha aumentado de un 2% a un 2,3%, y en cifras sería de 4 millones a 5 millones en solo 5 años. O sea, el incremento en la región ha sido mucho menor, el 1% al 1,14%, y en cifras serían 258.000 a 312.000 estudiantes. Se trata de la segunda región del mundo en la que el crecimiento de la movilidad, la región latinoamericana y el Caribe, ha sido el más bajo, muy lejos de los aumentos experimentados por los países de Asia Central, donde el volumen prácticamente se ha duplicado, o el sureste asiático, donde ha crecido más de un tercio. La diferencia entre los números de estudiantes, aquí, todos estos gráficos los estoy mostrando a propósito de la movilidad, ¿ya? La diferencia entre los números de estudiantes de extranjeros en el país y estudiantes que emigran del país y dentro y fuera de la región. Aquí, la movilidad intrarregional en América Latina y el Caribe creció, en contraste con lo que sucedió en la mayoría de las regiones, donde se redujo, aumentando así el número de estudiantes que se desplazó a otras regiones distintas de la que procede. De manera global, la movilidad intrarregional se ha reducido en casi un 9% en favor de la movilidad interregional, en lo que parece ser una tendencia sostenida en el futuro. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que en los países de Latinoamérica y el Caribe, si bien es cierto, se está imprimiendo procesos o esfuerzos para lograr la internacionalización, se produce que los estudiantes que salen fuera quieren irse a Estados Unidos, a otros países, pero los que salen fuera finalmente se van dentro de la región latinoamericana, y los que regresan a las universidades, los que nosotros traemos, digamos, como universidad, también son de la misma región. Entonces hay ahí un elemento que pensar respecto de la movilidad estudiantil, respecto del lenguaje, respecto de elementos que se tocaron ayer, creo, en la presentación de lenguaje, sobre todo, lengua. ¿Cómo lo hacemos para que la internacionalización tenga, digamos, el sentido que debiese tener si nosotros nos quedamos en el mismo círculo, digamos, cuando traemos a nuestros estudiantes? Solamente por eso puse ese gráfico, como para poder, digamos, abrir la discusión ahí. Ya a escala regional, América Latina y el Caribe presentan algunas singularidades. La más importante es que de ella migran más estudiantes hacia otras regiones que lo que se desplazan a otros países de la misma región. La región se configura por consiguiente como un destino que recibe fundamentalmente estudiantes de la propia región. ¿Ven? Entonces eso es relevante, consideré yo en la pequeña investigación que realicé para poder hacer esta presentación. La siguiente, por favor. Ahora les presento más o menos cómo se está viendo en la Universidad de Atacama. Este cuadro lo hizo el encargado, Pedro Pulgar, lo hizo para presentar el proyecto de internacionalización de la Universidad de Atacama. Y aquí estamos viendo algunas de las estrategias que se están tratando de implementar hoy en día en la Universidad de Atacama. Redes internacionales de investigación, programas de movilidad científica, líneas de proyectos de investigación internacionales,
programas de movilidad académica, movilidad estudiantil, internacionalización del currículum. Como ustedes pueden ver, los elementos centrales que mencioné hace rato tienen que ver con todas estas acciones. Y se puede destacar aquí que la movilidad es central. Entonces, si la movilidad que se está teniendo está siendo, digamos, circundante o está siendo ahí mismo, o los estudiantes que se van lejos, fuera, por ejemplo, a Canadá, a otros países, cuando hay que regresar, no regresan inmediatamente porque hay que poner políticas públicas como, por ejemplo, reinserción en la academia, regreso del estudiante con beca que se va a doctorado fuera, porque no quiere regresar, porque acá hay una masa flotante de doctorado cesante. Entonces, también hay algunos problemas respecto a la internacionalización, que no es tan fácil como proceso implementarlo. Eso era lo que yo tenía para hoy día presentar. Más que nada quería presentar como las directrices en las cuales estamos parados hoy en Chile, por ejemplo, respecto de la internacionalización, que se pueden reducir o resumir más que nada en este cuadro, pero además quería presentar, abrir, digamos, la discusión respecto de esos dos temas que considero relevantes. O sea, si la movilidad se imprime bastantes fondos desde ANID, desde fondos gubernamentales, desde políticas estatales, desde convenios, etcétera, ¿qué pasa entonces con esos estudiantes? ¿Existe un seguimiento aparte de un catastro que me vaya diciendo se fueron tantos estudiantes fuera del país, se ganaron tantas becas de doctorado, se realizaron estos convenios, se fueron pasantía tantos profesores, pero ¿qué pasa después? ¿Regresan a imprimir ese conocimiento a su país o se quedan allá? O los que vienen para acá son siempre de un ámbito, digamos, cómodo respecto de la lengua y siguen siendo siempre de Latinoamérica y el Caribe. O sea, hay bastantes preguntas que creo que es bueno considerar cuando estamos hablando de internacionalización. Muchas gracias. Doctora Carmen, muchísimas gracias por habernos acompañado en este Congreso Internacional. Muy interesantes los datos que nos presenta, datos definitivamente para la reflexión en las universidades. Bueno, recuerden que pueden hacer sus preguntas a través del chat en el espacio preguntas y respuestas. Mientras lo hacen, mientras se animan, yo quiero preguntarle inicialmente cómo medir ese impacto. Hablamos en estos días, hemos hablado de números, y la idea es no hablar de números. La idea es realmente medir el impacto en el aprendizaje de los estudiantes, en el desarrollo de sus competencias globales. ¿Cómo hacerlo? ¿Qué estrategias utilizar en las universidades? Ya. Mira, nosotros, por lo menos por la experiencia que yo tengo para aumentar las competencias, las habilidades o las competencias transversales de los estudiantes, quizás lo que ustedes, por ejemplo, realizan como una metodología, una estrategia, el COIL, es bastante interesante porque en sí misma encierra, digamos, dos elementos, tanto la internacionalización, que yo tenga un contacto con otro estudiante, ¿cierto? Y vaya ahí desarrollando ciertas habilidades. Lo otro que hacemos acá en la universidad es crear, digamos, algunos cursos, como por ejemplo, investigación formativa, desde los primeros cursos de pedagogía o los primeros cursos de cualquier carrera, para que los estudiantes se vayan familiarizando con algunos investigadores y puedan empezar a, si bien es cierto, a problematizar o a preguntar o a tener a despertar sus ganas de investigar a partir de la experiencia, digamos, en relación con la otra persona, con el investigador. Y creo que eso ha provocado, y hemos hecho algunos ejercicios que ha provocado que los estudiantes vayan adquiriendo ciertas competencias que antes no tenían, como por ejemplo, poder observar un problema, que antes puede ser cualquier problema, como por ejemplo decir, bueno, las evaluaciones, que un estudiante diga, a mí no me gusta cómo me evalúan, pero que tenga una visión, digamos, respecto de qué tipo de evaluación ocupa su profesor o cuántas veces ocupa esa evaluación o por qué la ocupa o cuál es el fundamento que está detrás de ese tipo de evaluación o formativa o esta. Eso es lo que hemos ido logrando con este tipo de ejercicios de investigación. No es que el tema específico de investigación del docente que está trabajando con él sea el que le interesa al estudiante, pero sí el pensamiento crítico, reflexivo, el preguntarse, el poder problematizar acerca de la realidad
que está, que está pasando en el momento de una manera un poquito más procesual, si se quiere decir, o de una manera más científica, filosófica, etcétera, va provocando en el estudiante una argumentación distinta, una forma distinta de ver la realidad. Y creo que eso es relevante, o sea, que se pueda relacionar con distintas edades, con otros estudiantes, con otro profesor, por ejemplo. Bueno, aquí en YouTube encuentro una pregunta. ¿Cuáles son las barreras, en su concepto, para la movilidad internacional fuera de Latinoamérica? Ya. Una de las barreras es la que había mencionado y que mencionaron ayer, que tiene que ver con el lenguaje. A pesar de que las becas y todos los procesos de internacionalización a los que uno puede acceder, a veces contemplan un pequeño curso para aprender la lengua, creo que una de las barreras, yo por lo menos considero y he leído, que es una de esas es relevante, porque si yo hablo español y me quiero ir a hacer un, un postdoctorado a Massachusetts, para mí va a ser bastante difícil porque yo no hablo inglés. Entonces, obviamente, tendría yo que elegir un país que me convenga para yo poder avanzar oportunamente y terminar oportunamente el proceso de formación que quiero llevar. Por ejemplo, ese yo considero que es relevante y es una barrera. La otra barrera que veo es la económica, porque en el fondo, si vemos el porcentaje de becas que se gana, uno puede sacar un porcentaje bastante alto, pero si después vemos qué estudiantes sacan esas becas, de nuevo vamos bajando y si vamos hilando más fino, vamos viendo que son estudiantes de excelencia. ¿Y quiénes son los estudiantes de excelencia, por ejemplo, acá en Chile? Casi siempre están determinados, casi siempre, no quiero decir siempre porque no me gusta ocupar esa palabra, pero la mayoría son estudiantes de universidades, digamos, estatales ya de alto nombre o son de universidades privadas. Entonces ahí de nuevo bajamos para finalmente llegar a que hay una brecha sociocultural o económica que determina quién accede a esas becas y quién no. Lo otro que también considero como una barrera es el campo de estudio, la expertise, el objeto de estudio. Por ejemplo, hay más becas o se adjudican más fondos concursables para internacionalización cuando tienes una relación internacional para realizar investigaciones en el ámbito de las ciencias naturales, de la ingeniería, de la tecnología. No así para las ciencias sociales y las humanidades. Creo que esas tres son relevantes. Muy bien, tenemos una pregunta adicional acá. ¿Cómo se motiva? Ha sido muy recurrente. ¿Cómo se motiva a los profesores para que participen en actividades de internacionalización en su universidad, particularmente en la Universidad de Atacama? Creo que particularmente en la Universidad de Atacama se motiva a través de distintas actividades como de extensión, que son seminarios permanentes. Por ejemplo, tenemos un seminario permanente de crisis multisistémica y cambio de paradigmas, donde se invita a distintos académicos, docentes internacionales a participar y vamos charlando, haciendo un tipo de conversatorio. Entonces los profesores de la Universidad de Atacama pueden asistir, pueden preguntar, etcétera. También tenemos otro seminario que es Historia de las Ideas, también en América Latina, permanente, que también ellos están invitados cordialmente. También ahí pueden relacionarse, sobre todo ahora con este tiempo de pandemia donde ha sido todo virtual, se han podido relacionar con otros académicos a través de esas plataformas. También se les motiva a través de plataformas informativas o, digamos, imagen corporativa, como puede ser la BRIP, la DIDET, varias unidades que existen en la Universidad de Atacama, donde ellos al ingresar pueden ver fondos concursables, internacionales, nacionales, pueden ver las últimas noticias de ANID, etcétera. Bueno, Omar dice, y la voy a dejar como él lo indica, para la reflexión, no para que la responda. Antes de generar una pregunta, la reflexión podría estar en las políticas educativas que en materia de educación superior tenga cada país de la región. ¿Qué relación tendrá la movilidad y las oportunidades que se brinden en cada país? Lo vamos a dejar para la reflexión, Omar, gracias. Además, ¿cuáles son las verdaderas pretensiones de los gobiernos en materia educativa? Sobre todo si se piensa desde un modelo económico neoliberal. La dejamos para la reflexión como lo indica Omar. Bueno,
Pues, doctora Carmen, muchísimas gracias por Bueno, habernos acompañado. Un placer tenerla en estos espacios. Volverla a tener, por supuesto, que estaremos sí. en permanente comunicación.